Hebreos, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 10, de los versículos 35 al 39. Hebreos 10, puesto de pie para dar mayor reverencia a la palabra de Dios. Hebreos 10, 35 al 39, vamos a estar siguiendo otra serie de predicaciones a través de los libros de la Biblia que hemos denominado todo el consejo de Dios, predicando todo el consejo de Dios. Vamos a leerlo todos, vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el primero, el 35, usted el 36, y todos terminamos juntos en el 39. Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Todos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. En esta noche vamos a estar hablando acerca del tema perseverando en Cristo. Perseverando en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de estar aquí una vez más en tu casa hoy día domingo. Ahora en la noche, Señor, para continuar adorándote con los cánticos, continuar, Señor, disfrutando de todos los beneficios de estar en tu casa, Señor. Y también hemos venido una vez más para escuchar tu palabra, Señor, para ser instruidos, ser corregidos, ser amonestados, Señor, ser fortalecidos con tu palabra. Padre, bendice este tiempo de predicación, trae edificación a tu pueblo, Señor, y también salvación a algún alma en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El escritor de esta carta de Hebreos es desconocido. En ninguna parte de este libro de Hebreos podemos encontrar que el escritor se identifique a sí mismo. De manera que no es conocido. Bíblicamente no podemos determinar quién escribió esta carta porque no se identifica a sí mismo. Algunos piensan que esta carta de Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, pero muchos entienden que el estilo de Hebreos no concuerda con las cartas que conocemos de Pablo. Algunos piensan también que Pedro, quien fue el apóstol a los judíos, posiblemente haya escrito esta carta a los hebreos, pero no es muy cierto pensar en eso. También otros han señalado a Bernabé, Apolos, que fue un gran predicador de la palabra de Dios. Pero yo concluyo como el gran maestro primitivo de la historia de la iglesia, Orígenes, dijo simplemente: nadie sabe. Lo importante no fue, ¿verdad?, el escritor, sino el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Y ese autor, aunque la Biblia fue escrita por varios escritores humanos, hay un solo autor divino, y es el Espíritu Santo. Y él mantiene esa coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso podemos confiar los creyentes de que, aunque no sepamos quién fue que escribió humanamente hablando esta epístola, sabemos que Dios fue quien la inspiró a través de su Santo Espíritu. Esta carta iba dirigida a judíos, se llama Hebreos, epístola a los Hebreos, dirigida a creyentes hebreos que posiblemente vivían en la región de Judea. Incluso algunos creen que vivían en Jerusalén. Aparentemente, cuando usted y yo leemos esta carta, nos damos cuenta que es una segunda generación de creyentes, porque habla de mucho tiempo, habla de pastores en el pasado que le predicaron la palabra de Dios, habla también un poco del ministerio apostólico, de manera que esta es una iglesia ya vieja, con creyentes quizás de una segunda, tercera generación. ¿Y cuál es la situación con estos creyentes? Estos creyentes judíos
estaban padeciendo persecución por causa de su fe en Jesucristo. Sus amigos, sus vecinos, familiares judíos de su comunidad estaban presionando a estos creyentes, estaban persiguiendo a estos creyentes por causa de su fe en Jesús. Y estos cristianos judíos estaban enfrentando la tentación de abandonar su fe cristiana y volver a la religión judía, volver al judaísmo con todas sus leyes, ritos y sacrificios. Cuando usted y yo leemos este libro de Hebreos, nos damos cuenta que estaban activos los sacrificios levíticos, estaba activo el sistema de sacerdotes y por ende el templo de Jerusalén todavía estaba en pie, lo que nos ayuda a situar la escritura de este libro antes del año 70 después de Cristo. Ahora, ¿qué ocurrió ese año? Los romanos, bajo el emperador romano Tito, Vespasiano, entraron a Jerusalén, destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron los muros de Jerusalén y también destruyeron el templo de Jerusalén para siempre. Ahora, cuando usted ve imágenes de Israel y de Jerusalén, usted ve una mezquita, ¿verdad? Usted ve un edificio bien grande, muy famoso en Jerusalén. Ese no es el templo de Jerusalén. Esa es la mezquita de Omán. El templo de Jerusalén, sus restos yacen debajo de esa mezquita y el único remanente de ese templo es el famoso muro de los lamentos. Y los judíos siempre tienen la esperanza de algún día volver a reconstruir ese templo que se encontraba justamente donde está hoy día la mezquita de Omán, un edificio de la religión islámica de los musulmanes. Ahora, esta situación obliga al escritor de Hebreos a escribirle esta epístola a estos creyentes para animarles, para exhortarles a perseverar en Cristo y a no volver atrás. El tema central de esta epístola, entonces, es perseverando en Cristo. ¿Alguna vez, hermano, usted ha sentido esa tentación de volver atrás? ¿Alguna vez usted ha sentido o ha pensado, o ha llegado a su mente el pensamiento de regresar atrás, regresar al lugar de donde el Señor por su gracia un día lo sacó? ¿Alguna vez usted ha enfrentado la tentación de irse al mundo, de dejar los caminos de Dios? Hermano, apartarse de los caminos de Dios es una posibilidad real en la vida del creyente. Apartarse de Dios, volver atrás, regresar al lugar donde Dios nos sacó es una posibilidad en la vida cristiana. Y por eso la palabra de Dios trata acerca de ese tema. Y lo hace de una manera clara y de una manera contundente. Perseverar en la fe, hermanos, es una responsabilidad de cada cristiano. Perseverar en Cristo es una responsabilidad de cada hijo de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, el capítulo 2, versículo 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dice la palabra de Dios de que está la posibilidad de un creyente deslizarse en su caminar con Cristo. Mira lo que dice también el capítulo 3 y el verso 12. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, otra advertencia, que no haya
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. De manera, hermanos, que esto de apartarse, de volver atrás, es una posibilidad en la vida cristiana. Y el autor de Hebreos nos da o nos presenta una serie de advertencias o exhortaciones que nos van a ayudar a cumplir exitosamente nuestra responsabilidad de perseverar en Cristo. Vamos a ver la primera de ellas. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En primer lugar, hermanos, la primera exhortación que encontramos en este precioso libro de Hebreos es la exhortación a mantenernos escuchando la palabra de Dios. Mantenernos escuchando la voz de Dios. Leímos, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 2, que el Señor nos advierte de no descuidar ¿qué? Nuestra salvación. De no descuidar nuestra salvación. La salvación en la Biblia no solamente abarca ese momento, ese encuentro personal de salvación con Jesucristo, ese momento en el cual usted y yo reconocimos nuestra condición de pecado, reconocimos que Cristo podía salvarnos y perdonarnos y acudimos a Él, y ese momento nos salvó. Pero eso no es todo lo que representa la salvación. Ahí comienza la vida de salvación. La salvación también es ese proceso, después que usted y yo entramos a otra vida a Cristo, ese proceso de santificación en el cual Dios nos va transformando de gloria en gloria. Ese proceso también es la salvación. La salvación abarca el momento inicial cuando entregamos otra vida a Cristo. Abarca también ese proceso progresivo de santificación y también obviamente abarca ese tiempo glorioso cuando estemos allá en el cielo en la glorificación. De manera que la salvación no solamente tenemos que verla como un momento único y ya, irrepetible, que quedó en el pasado. No, hermano, la salvación comenzó en ese momento, continúa ahora y algún día concluirá con nosotros allá en el cielo. No podemos descuidar, hermanos, nuestra vida de salvación. Y hay muchos creyentes que tienen cuidado de todas las cosas, menos de su salvación. Tienen cuidado de su vida financiera, y eso es importante, eso es bueno. Tienen cuidado de su vida de salud. Son gente que se preocupa mucho por su salud. Van al mirador, están siempre pendientes, haciéndose los chequeos de rigor, tomando sus medicamentos. Hay gente que está muy pendiente de sus finanzas, muy pendiente de sus proyectos, muy pendiente de su familia, pero descuidan lo más importante, que es su vida de salvación, su vida espiritual. Y el Señor en su palabra nos exhorta, hermanos, a no descuidar nuestra vida de salvación, porque si descuidamos nuestra vida de salvación, tenemos la posibilidad de ¿qué? De deslizarnos, de apartarnos, de enfriarnos, de alejarnos de Dios. Y lo primero que el escritor de Hebreos nos exhorta es a mantenernos escuchando la palabra de Dios. Dice aquí Hebreos 1:1 que Dios habla. Hermano, Dios habla, amén. Dios habla. La Biblia dice que Dios creó en el principio todas las cosas. Dios creó. Y por medio de la creación podemos saber que Dios existe. Pero no se quedó solamente en la creación. Creemos en un Dios activo actualmente, obrando y hablando a la humanidad. Porque no somos, ¿verdad?, deístas. Los deístas creen en un Dios creador que creó todo y se desentendió de su creación. Y dejó su creación a su suerte y se volvió nulo. No, creemos en un Dios
que creó todas las cosas, pero es un Dios, como dice Hebreo, que sustenta actualmente todas las cosas, y es un Dios que está muy activo en la vida de los hombres. Es un Dios que habla. Dios habla, y Él habla muchas veces. Gloria a Dios que Dios nos habla muchas veces, porque a veces necesitamos que Dios nos hable, no una vez, sino muchas veces. Como decía el pastor sobre los hijos obedientes y desobedientes, que requieren unos más que otros, que se le digan las cosas muchas veces. Nuestro Dios habla, y Él habla muchas veces y de muchas maneras. Dios nos habla de muchas maneras. Ningún creyente puede algún día acusar a Dios de que no le dijo lo que tenía que hacer. Ningún creyente puede acusar a Dios de que Dios lo dejó a su suerte, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cada momento de nuestra vida Dios habla. Dios nos habla muchas veces y nos habla de muchas maneras. Dios es muy creativo a la hora de comunicarse con nosotros. Dios es un maestro de la comunicación. Dios usa todos los recursos a su alcance para hablarnos, para que nos mantengamos en sus caminos. Dios nos habla a través de su palabra, la Biblia. Dios nos habla a través de la predicación de su palabra. Dios nos habla a través de una persona. Dios nos habla a través del Santo Espíritu. Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla a través de libros. Dios usa todos los métodos posibles para hablarnos. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios habla al que quiere escucharlo. Dios habla específicamente a aquel que quiere escucharle. Algunos ejemplos de eso encontramos en 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3 y el versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, encontramos el ejemplo de Samuel. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dios estaba hablando a su siervo Samuel. Dios estaba hablando a Samuel, y Samuel estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Esto es muy interesante, porque en los versículos anteriores, en el contexto inmediato anterior, encontramos que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo leemos el libro de los jueces, que es el libro que antecede a Samuel, ¿cómo estaba la gente de Israel? ¿Cómo termina el libro de Jueces en el capítulo, 21 y el versículo 25? El último comentario de Dios sobre esta nación es: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así concluyó el libro de los Jueces. Y como cada quien hacía lo que bien le parecía, entonces Dios dejó de ¿qué? De hablar. ¿Y cuántas veces, hermano, Dios nos deja de hablar temporalmente cuando no queremos escucharle, y mucho menos cuando no nos importa o no nos interesa obedecerle? Cuando un creyente decide hacer lo que bien le parece, Dios se quita del medio y Dios te deja hacer. ¿O no fue así con el pueblo de Israel? Dios era su rey. Dios había impuesto una teocracia, pero el pueblo no quería a Dios como su rey. El pueblo quería hacer lo que bien le parecía. El pueblo quería un rey humano, y Samuel se molestó, usted recuerda, y ¿qué hizo Dios? No, déjalo. Eso es lo que ellos quieren. Déjalo, que reciban lo que ellos quieren, pero deben saber que le va a ir mal. Hermano, el Señor nos habla, pero si usted y yo no queremos escucharle ni obedecerle, y queremos hacer lo que bien nos parece, Él nos deja, pero siempre nos advierte lo que nos puede pasar o las consecuencias que pueden venir si no escuchamos su voz. Tenemos también el ejemplo de Elías, no lo vamos a buscar, pero usted recuerda a Elías cuando
oró y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, y todo el pueblo de Israel vio el poder de Dios, y Elías esperaba un avivamiento espiritual iba a pasar en su pueblo, pero ahí Jezabel vino y lo amenazó de muerte. ¿Y qué hizo Elías? Corrió y se escondió en una cueva, y en esa cueva dice la Biblia que él estaba desanimado, estaba deprimido, quería morirse, y ahí oyó un sonido estruendoso, un fuerte sonido, pero dice que no estaba Dios ahí. Y después vio como una llama bien ardiente y fuerte, pero Dios no estaba ahí. Y después escuchó un silbido bien suave y apacible, y entendió Elías que ahí estaba Dios. Hermanos, como dice, ¿verdad?, el tema de las damas del retiro, a veces tenemos que sentarnos, detenernos, hacer un stop en nuestro camino y escuchar la voz de Dios. Dios habla al que quiere escucharle. Y estos creyentes judíos habían dejado de escuchar la voz de Dios en su vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos para oír. Este grupo de creyentes se estaba deslizando porque se habían hecho tardos para oír, se habían cansado de oír la palabra de Dios, se habían cansado de escuchar la voz de Dios en su vida, y por eso estaban tambaleándose en su fe en el Señor. Hermano, bíblicamente, ¿de dónde proviene la fe? ¿Cuál es la fuente de la fe? ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano, nuestra fe en el Señor se alimenta de la palabra de Dios. Y en el momento que tú dejas de escuchar, tú vas a dejar de creer. En el momento que dejamos de escuchar la palabra de Dios, nuestra fe se va debilitando. Y así mismo nuestra vida espiritual se va debilitando. Y en lo que menos nos pensamos, nos estamos deslizando, enfriando y apartando del Señor. Si queremos perseverar en Cristo, debemos perseverar en escuchar la palabra de Dios. Hermano, no te canses de escuchar la palabra de Dios. No nos cansemos de escuchar la palabra de Dios. ¿Disfruta usted escuchar la palabra de Dios? No nos cansemos de escuchar la palabra de Dios. Y por todos los medios posibles, hermano. Vivimos en una época donde podemos escuchar la palabra de Dios, aquí en la iglesia, obviamente. Pero usted tiene, ¿verdad?, la facilidad de comprar CDs de predicaciones. En internet, hermano, yo disfruto escuchar predicaciones de predicadores aquí nacionales como internacionales. Yo incluso encuentro en internet archivos de predicaciones de predicadores legendarios antiguos que ya no aparecen. Todo está ahora por el internet. Entonces no hay excusa para no escuchar la palabra de Dios. Aún, hermanos, o escuchando canciones cristianas, usted está escuchando la palabra de Dios. Yo le animo a que usted haga eso, que usted compre buenos CDs cristianos, de buena música, de buena letra bíblica, y que usted siempre en el carro mantenga su radio escuchando buena música cristiana, porque eso mantiene nuestra vida, nuestra fe fuerte, nos mantiene fortalecidos, hermanos, y nos mantiene enfocados en nuestra vida espiritual. Número 2, segunda exhortación, Hebreos capítulo 4 y los versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hermanos, si queremos perseverar en Cristo, debemos mantenernos siempre confiando en la persona y en la obra de Jesucristo. Si tú quieres perseverar en Cristo, tú debes mantenerte siempre confiando y dependiendo de la persona y de la obra de Jesucristo. Hermanos, nuestra fe no es ciega. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. Es una persona real. Es una persona divina que se encarnó y se hizo hombre y vivió una vida perfecta y cumplió la obra de Dios, y en la cruz hizo lo que debía hacer para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, venció el pecado, venció al maligno, venció las tentaciones, vivió una vida perfecta y cumplió toda la obra de la salvación en la cruz, para que a través de Él usted y yo podamos ser salvos y podamos vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Debemos mantenernos siempre confiando en la persona y la obra de Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. Hermanos, si mantenemos nuestra mirada en Cristo, en su persona y en su obra, nunca nos hundiremos en nuestra vida cristiana. Nunca nuestra fe va a sucumbir ante las pruebas, las tentaciones de la vida. Cuando escuchamos esa frase, inmediatamente nos imaginamos o recordamos ese momento en la vida del apóstol Pedro. ¿Usted recuerda? Cuando estaban los discípulos en la barca y Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Y ellos pensaban que era un fantasma y lo reconocieron que era Jesús. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas también. Y el Señor dijo: ven, Pedro. Y Pedro, como siempre era Pedro, osado, el más que tenía siempre esa iniciativa, el más arrojado, Pedro fue el que se lanzó al agua. Y muchas veces criticamos a Pedro, hermano, pero más tenemos que criticar a los discípulos que se quedaron en la barca. Pero Pedro tuvo fe y Pedro se lanzó y caminó en obediencia al Señor y estaba caminando sobre las aguas. Estaba haciendo algo imposible, pero lo estaba haciendo porque se mantenía como mirando a quién, a Jesús. Y en el momento que él se descuidó y quitó su vista de Jesús y comenzó a mirar a su alrededor, las olas y los vientos, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse, y ahí clamó al Señor: Señor, sálvame que perezco. Y hermanos, eso es muy cierto hoy día, y esa historia está ahí para recordarnos, para que podamos relacionar esta idea, este concepto de Hebreos con esa historia y sea algo más real en nuestra vida. Cuando usted y yo quitamos nuestra vista de Jesús, nuestra fe puede sucumbir. Nuestra vida se puede hundir. Debemos siempre mantenernos confiando en la persona y en la obra de Jesucristo. Nuestra fe descansa en Cristo. Y el libro de Hebreos, hermano, yo le animo a que usted lo lea y lo reflexione y lo medite, porque es una joya cristológica. Es un libro, es un tratado de cristología. Y aunque eso no es el tema central es perseverar en Cristo, pero para que un creyente persevere en Cristo, debe conocer a Cristo. Debe conocer al dedillo a Cristo. Porque en la medida que conocemos a Cristo, nuestra confianza va a aumentar. Mira lo que dice aquí mismo en Hebreos capítulo 4 que leímos. Versículo 14 dice: teniendo un gran sumo sacerdote. Nos está hablando de quién es Cristo, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Una persona que venció la muerte, una persona que pudo llegar a donde nadie ha llegado, a la presencia misma de Dios allá en el cielo. Cristo llegó, penetró, traspasó los cielos
Y teniendo este gran sumo sacerdote en la presencia de Dios, dice el versículo 15, no solamente él, ¿verdad?, logró llegar allá a la gloria, sino también que él es un sacerdote, sumo sacerdote, que se compadece de ¿qué? De nuestras debilidades. No es un Señor, ¿verdad?, que nos maltrata, que no es compasivo, que no se compadece. No, nuestro Señor es un ser, es una persona que se compadece, que se identifica con nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo también que fue tentado. Cristo conoce la tentación. Cristo conoce la presión del pecado. Cristo conoce lo que es soportar la presión que el maligno y que la carne y que el pecado hace sobre los hijos de Dios. Cristo sabe lo que es eso. Hermano, el maligno, el pecado, otra carne nos ejerce presión. Y fue Cristo el que dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, fue Cristo el que lo dijo. Porque Él sufrió, Él padeció, Él tuvo que enfrentar, Él sintió lo que se siente batallar con el pecado. Sin embargo, Él nunca pecó, Él venció el pecado. Él venció el pecado. Y hermano, conocer eso de Cristo, conocer su persona, conocer su obra, nos lleva a un aumento en nuestra fe. Dice el versículo 16, acercémonos pues, teniendo este conocimiento de Cristo, entonces acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, hermanos. Nuestra seguridad va a ir en aumento en la medida que nuestro conocimiento de Cristo, del Salvador, vaya en aumento. Por eso que Pablo siempre oraba por los creyentes, que su conocimiento creciera, para que pudieran tener una vida como fructífera en toda buena obra. Hermanos, en la medida que conocemos a Cristo, nuestro nivel de confianza va a crecer. Mira lo que también encontramos en Hebreos, el capítulo 10, versículo 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena ¿qué? Certidumbre, seguridad de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando Pablo aconsejaba al joven Timoteo, diciéndole, no te avergüences de Cristo y del Evangelio, sino participa de las aflicciones por causa del Evangelio, él decía, yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Yo sé en quién he creído y esa persona es poderosa. Esa persona es poderosa. Y hermanos, ¿conoces tú en quién has creído? Conocemos en quién hemos creído. Cuando usted y yo leemos Hebreos, en capítulo 1, versículo 5, nos dice que Cristo, ese Cristo en el cual usted y yo hemos creído, ese Cristo es superior a los ángeles. Cuando leemos también en Hebreos capítulo 3, nos dice que ese Cristo es superior a Moisés. ¿Y qué gran hombre fue Moisés? Un gran hombre de Dios, pero Cristo es superior a él. Cuando leemos en Hebreos, en el capítulo 5, 6 y 7, ese Cristo es superior a Aarón. Hermano, Cristo es superior. Y por eso usted y yo podemos confiar, estar plenamente seguros en Él. No solamente en su persona, sino también en su obra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22 dice, por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar como perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, la obra de Cristo es perpetua.
perpetua. Es perpetua. Usted y yo no necesitamos más nada si estamos en Cristo, porque Él lo hizo todo en la cruz por ti y por mí. El Señor nos ha hecho perfectos, dice también Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermano, usted y yo somos perfectos en Cristo, porque Cristo con su ofrenda en la cruz única nos perfeccionó y nos salvó perpetuamente. Por eso que Él decía en San Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y no perecerán jamás, y yo le doy ¿qué? Vida eterna. El Señor es poderoso para guiarnos a puerto seguro, pero tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Número 3, tercera exhortación: mantente, hermano, trabajando en la obra de Dios. ¿Tú quieres perseverar en Cristo? Mantente trabajando en la obra de Dios. Hebreos capítulo 6 también, y el versículo 10 nos habla acerca de eso. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos. Hermano, una de las causas que puede llevar a un creyente a enfriarse su fe en Cristo y alejarse de los caminos de Dios es volverse perezoso en la obra de Dios. Hay muchos creyentes perezosos. ¿Usted sabe lo que es un perezoso? ¿Usted ha visto, quién es usted ha visto en Discovery Channel? El perezoso, que es un animal, ¿verdad? Un animalito. Óyeme, eso desespera ver a ese perezoso. No quiere como matarlo ese perezoso, porque, óyeme, una calma, una cosa, y él baja cuando quiere, y se levanta tardísimo, y baja un ratico, y después, y lentísimo, y es un perezoso, hermano, un perezoso, y la Biblia habla en contra de la pereza, hermano. Y en Proverbios habla en contra de eso, y dice, oh perezoso, mira las hormigas. Es interesante ver las hormigas, cómo se cumple la palabra de Dios, porque en época de frío, usted no ve hormigas en la cocina casi, pero ya están comenzando a salir ya, a trabajar, a almacenar su comida, y ya después están ellas tranquilas, descansando, porque ya han hecho su trabajo, su labor. Y hermano, hay tantos creyentes perezosos espiritualmente hablando, que no hacen nada en la iglesia ni en la obra de Dios. Son víctimas, son posibles candidatos a alejarse de los caminos de Dios. Son posibles candidatos a apartarse de los caminos de Dios, a apartarse de la iglesia, a apartarse del Señor, porque son perezosos en la obra de Dios. Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, hace reguero. El que no trabaja estorba, y al final termina por irse, alejarse del camino de Dios, porque la pereza espiritual nos apaga nuestra fe. Pero al contrario, el servicio a Dios, hermano, nos fortalece. Y cuando usted y yo hacemos algo por el Señor, nuestra fe crece. Yo no sé usted, pero en la medida que yo sirvo más a Dios, más me fortalezco y crezco en seguridad y confianza en el Señor. Porque eso es parte de los beneficios de servir a Dios, que tú te fortaleces y estás obligado a crecer, estás obligado a fortalecerte para poder ayudar a otros, para poder dar a otros. Eso te mantiene a ti enfocado. Hay personas, hay pastores que no les gusta, ¿verdad?, poner a gente a trabajar para que se mantengan en la iglesia firmes. Y es un error, porque dicen, bueno, es que no es por eso, es por el Señor. Sí, pero eso es parte, eso es lo que Dios ha establecido, que va a ayudar a ese creyente a mantenerse siempre firme en los caminos de Dios. Entonces, hermanos, si tú quieres perseverar firme en Cristo, persevera trabajando en la obra de Dios. No te vuelvas un perezoso espiritualmente hablando. Y en Hebreos capítulo
13 encontramos varias cosas que podemos hacer y que el escritor de Hebreos exhortaba a los creyentes a retomar y a involucrarse y mantenerse siempre involucrado en Hebreos capítulo 13 en la hospitalidad, hermano. Usted puede abrir su casa para recibir visitas, pastores. Ahora viene la conferencia de espada y vienen personas del interior como todos los años, y el pastor siempre pues pide quién puede recibir a alguien en su casa. Es un servicio a la obra de Dios, hermano, la hospitalidad. Las cárceles, hermano, acordarse de los presos, eso es un servicio a la obra de Dios. Y ahí sigue de verdad la lista de cuántas cosas debemos estar involucrados sirviendo al Señor. La oración, hermanos, es un servicio a Dios. Dice aquí, ¿verdad? En versículo 18, orad por nosotros, orar. Dice también en versículo 15, dice que debemos ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios, estar en el coro de la iglesia, cantar es un servicio a Dios. Hermanos, hay tantas cosas que podemos hacer en la obra de Dios, porque Dios no quiere perezosos, sino imitadores de aquellos que sirven a Dios. Número 4, mantente en comunión continua con otros creyentes. Mantente en comunión continua con otros creyentes. Hebreos capítulo 10. Hebreos, el capítulo 10, versículo 25. No dejando de qué. Ojalá que todos los domingos en la noche tengamos un grupo como este. Amén. Ojalá que todos los miércoles tengamos un grupo como este y mayor. Porque claramente la palabra de Dios nos habla en contra de dejar de congregarnos. Y hermano, usted no puede quejarse de su iglesia. Porque si usted mira en otras iglesias, de otros grupos, hay culto los 7 días de la semana. Yo he pasado por una iglesia que siempre tengo que pasar por ahí porque está en mi ruta. Y todos los días en la noche, todas las noches, está lleno de carros eso ahí. Está lleno de gente. Todos los lunes, lleno de gente. Martes, lleno de gente. Miércoles, lleno de gente. Hay iglesias que tienen culto todos los días de la semana. Y la gente va. Y claro, muchas veces usan métodos intimidantes los pastores. He oído por programas de radio hermanos quejándose que pastores le ponen una presión fuertísima a sus hermanos hasta de perder la salvación si no van a la iglesia. Pero aquí nosotros no hacemos esa presión, porque entendemos que cada creyente entiende su responsabilidad y que el Espíritu Santo nos habla y nos mueve a hacer lo que debemos hacer. Pero hermano, el que más se beneficia de tu congregarte no es la iglesia, sino tú. Somos nosotros, hermanos. Si queremos perseverar en Cristo. Quizás tú dices, no, yo no tengo miedo de apartarme. Ten cuidado. Porque el que cree que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Y en cualquier momento, una situación en tu vida, quizás de pecado, situación, de desánimo, o una prueba, lo que sea, te desanimas y te apartas. ¿Por qué? Porque te has ido deslizando y has ido descuidando tu vida de salvación y las cosas básicas que mantienen a un creyente firme, perseverando en Cristo. Y congregarse, hermanos, es parte de eso. No podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque hay bendición, hay fortaleza. Dice el versículo 24, que cuando usted y yo nos congregamos, los creyentes nos estimulan a nosotros cada culto. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Y usted y yo necesitamos esos estímulos. Usted sabe cuando una persona está, ¿verdad?, inconsciente o sus signos vitales no están bien, hay que reanimar a esa persona. ¿Y qué hacen los médicos para reanimar a esa persona? Le dan una descarga eléctrica, un estímulo eléctrico al cuerpo para que reaccione y reviva otra vez la persona. Hermano, cada vez que venimos a la iglesia, recibimos esos estímulos espirituales de parte de Dios a través de los hermanos para mantenernos siempre activos y firmes y vivos para el Señor. No podemos dejar de congregarnos. Debemos mantenernos siempre en comunión con otros creyentes. Número 5.
mantente caminando en santidad y obediencia al Señor. Mantente caminando en santidad y obediencia al Señor. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si queremos perseverar en Cristo, debemos perseverar en una vida de santidad y obediencia al Señor. Hoy día, hermanos, la principal causa de que creyentes abandonen los caminos del Señor ya no tiene que ver con lo doctrinal. Antes sí. Antes las malas doctrinas eran una causa número uno de creyentes dejar la iglesia, creyentes alejarse de Dios. Hoy día es el pecado, hermano. Y el pecado moral. El pecado moral, hermanos, es la causa número uno de que creyentes, hasta pastores, se alejen y abandonen los caminos de Dios. La cosa ha cambiado, hermanos. Ya el asunto no es doctrinal, el asunto es moral. Y si queremos mantenernos firmes, 60 años, como el hermano Julio Calderón va a cumplir este junio, 60 años perseverando en Cristo, debemos mantenernos perseverando en una vida santa y de obediencia a Dios. Y para eso, hermanos, necesitamos batallar contra el pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo ¿qué? El pecado. Hermano, Cristo combatió el pecado. Y Él lo hizo ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. Y a veces usted y yo nos quejamos, ¿verdad? Ay, el pecado, sí, pero dice el autor de Hebreos que ustedes no han resistido el pecado hasta el punto de tener de morir por causa de Cristo. Y yo no sé si usted presta atención a esas noticias o correos electrónicos que a veces uno dice, ¿serán falsos? ¿Serán verdaderos? Hermano, son los pocos casos que uno conoce, de los muchos casos que hay hoy día de creyentes en muchas partes del mundo que llegan al punto de resistir el pecado hasta la sangre. Y usted y yo, gracias a Dios, no vivimos en un ambiente hostil hasta ese punto. Los jóvenes fueron ayer a entregar los tratados en la Feria del Libro y muchos me dijeron que sorpresivamente la gente estaba muy reacia a los tratados. No quería tratados, la gente ya no quiere tratados. La gente no lo quiere coger. Y si lo coge, lo bota ahí mismo enfrente de los jóvenes o de los creyentes, lo tiran ahí. Incluso a una de ellas le dijeron, ¿y qué tú haces ahí como evangélico? ¿Qué tú haces en eso? O sea, la gente está hostil con el evangelio, pero no al punto de matarnos ahí mismo, de apedrearnos ahí mismo, como hacen en otras partes del mundo. Hermanos, si queremos perseverar en Cristo, debemos mantenernos combatiendo contra el pecado. Debemos mantenernos en obediencia al Señor. Solo así podemos permanecer firmes en Cristo. Y en último lugar, mantente esperando en las promesas del Señor. Mantente esperando en las promesas del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los patriarcas y de los personajes bíblicos, los héroes de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una
ciudad. Hermano, el creyente, una de las motivaciones que mantiene el creyente perseverando es en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de una vida mejor en el cielo. Esa palabra mejor aparece mucho en este libro de Hebreos. Porque estos creyentes judíos, la presión era de que tenían que creer en un Cristo que no estaban viendo y en cosas que no habían recibido aún. Y la vida cristiana es una vida de fe. Hebreos 11:1 dice que después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. La vida cristiana es una vida de fe. Es esperar lo que aún no podemos ver. El anhelo del creyente, hermano, lo que mantiene un creyente perseverando, es el anhelo de algo mejor. Nosotros somos salvos porque queremos algo mejor. Y el Señor nos ha prometido algo mejor. Aquí en la tierra y allá en el cielo. Y dice que Él ha preparado una ciudad. San Juan capítulo 14. Cristo le dijo a sus discípulos, usted recuerda ese pasaje. Cuando se estaba despidiendo de ellos, Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y versículo 6 dice Jesús, yo soy ese camino. Hermanos, el Señor se ha ido al cielo para prepararnos un lugar mejor allá en el cielo. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y eso mantuvo a Pablo siempre perseverando. Porque el anhelo del creyente siempre ha sido una ciudad mejor, una vida mejor que lo que este mundo nos ofrece. Moisés dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusó disfrutar de los deleites temporales del pecado porque tenía la mirada puesta en la promesa, en el galardón. Y hermanos, si queremos perseverar en Cristo, necesitamos perseverar en la esperanza que Cristo nos ha dado de una vida mejor, no solamente allá en la gloria, sino aquí en la tierra. Y esa vida mejor no está en el mundo, esa vida mejor está solamente en Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿Tú quieres una vida mejor? Ven a Jesús si tú no eres cristiano. Y si ya eres cristiano, sigue confiando en Jesús. Porque el Señor nos ofrece una vida eterna, una vida mejor, superior a lo que este mundo nos ha ofrecido. Dijimos, hermanos, que para poder perseverar en Cristo necesitamos, número 1, mantenernos siempre escuchando la palabra de Dios. Número 2, mantenernos siempre confiando en la persona y obra de Jesús. Mantenernos, número 3, trabajando en la obra de Dios. Mantenernos en comunión con otros creyentes. Mantenernos caminando en santidad y obediencia al Señor. Y mantenernos esperando en las promesas del Señor. Nuestra responsabilidad como creyente es perseverar en Cristo. Pero lo bueno de todo, hermano, ¿sabe qué es? Que la responsabilidad de Cristo, la responsabilidad de Dios es preservarte a ti y a mí en Cristo. Perseveramos porque Él nos preserva. Y la garantía de que vamos a perseverar es que Él ha prometido preservarnos hasta su reino celestial. Por eso que dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor, Él fue que comenzó nuestra vida cristiana y Él ha prometido culminarla allá en el cielo.
De manera, hermanos, que sí está en nosotros la responsabilidad de perseverar, pero está en Dios la responsabilidad de preservarnos hasta que estemos ya con Él en la gloria. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 18. 2 Timoteo 4, 18 dice el apóstol Pablo: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. Aquí está la palabra preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y en último lugar, Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, creemos en la perseverancia de los santos, pero también creemos en la preservación de los santos. El Señor nos manda ¿a qué? A perseverar, porque Él ha prometido preservarnos hasta aquel día que estemos con Él en la gloria. ¿Qué ánimo, qué confianza nos da eso? ¿Qué garantía nos da el Señor de que usted y yo no vamos a sucumbir? Usted y yo vamos a llegar allá. Vamos a orar.